Individual, un tema individual, y vamos a abrir nuestras Biblias en Eclesiastés 8, capítulo, versículo 8, con un amén, nos ponemos de acuerdo. Este tema no creo, pensaba terminarlo hoy, no creo, probablemente me coja dos partes y cuidado si hasta tres, para luego vamos a entrar en lo que es la epístola de los Efesios. Eclesiastés 8, 8, ¿lo tenemos? Eclesiastés 8:8 dice así la santa y bendita palabra del Señor. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen almas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Padre, te damos gracias en esta mañana, antes que nada por la salvación en Cristo Jesús. Gracias también por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre. Ahora, oh Dios, te rogamos, te imploramos, Padre, que por medio de tu Santo Espíritu tú ministres a cada uno de los corazones en la exposición de tu palabra, comenzando por el predicador y cada uno de los oyentes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema de hoy es la muerte. La muerte es el tema que vamos a estar discutiendo en esta mañana. Y quiero leerles algo sobre este libro, La muerte recordada, que lo leí hace unos meses. No lo tenemos aquí, pero si a alguien le interesa, sí lo podemos conseguir. Sobre la muerte, un tema que muchas veces queremos ignorar y pensamos que porque lo ignoremos o no hablemos de ello, vamos a escapar de la muerte, pero como vamos a ver, o sea, como todos sabemos, aquí todos tarde o temprano vamos a morir, a no ser que Cristo venga antes. Pero sobre el tema de la muerte, dice aquí en este libro, La muerte recordada, dice: cuando la realidad de la muerte está lejos de nuestras mentes, las promesas de Jesús a menudo parecen desvinculadas de nuestras vidas. Estas promesas parecen abstractas, pertenecientes a un mundo diferente al que vivo, desconectada de los problemas que dominan mi campo de visión o el diario vivir. Dice también el autor de este libro, dice: antes de que anheles una vida incorruptible, debes aceptar que estás pereciendo junto con todos los que te importan. Eso es bien importante. A veces cuando se habla de la vida eterna, de la eternidad con Cristo, de todo el gozo de la eternidad, nos parece algo tan lejano. Nos parece algo tan lejano y a veces tan fantasioso, si somos honestos. Y esto porque no estamos ni siquiera pensando en que vamos a morir. Porque nos parece algo tan distante. Como dice aquí: pero antes de que anheles una vida incorruptible, debes aceptar que estás pereciendo junto con todos los que te importan. Debes reconocer que todo lo que puedes lograr o adquirir en este mundo ya se está desvaneciendo. Solo entonces anhelarás la gloria inmarcesible de lo que Jesús ha logrado y adquirido para ti. Y debes reconocer que vas a perder todo lo que amas en este mundo antes de esperar una herencia guardada en el cielo para ti. Incluso si tu vida se desarrolla precisamente de la manera que la imaginas en tus sueños más locos, la muerte te robará todo lo que tienes y destruirá todo lo que logres. Mientras estemos consumidos por las búsquedas de más de esta vida, las promesas de Jesús siempre nos parecerán de otro mundo. Él no ofrece más de lo que la muerte solo nos robará al final. Él nos ofrece justicia, adopción, propósito que honra a Dios, vida eterna, cosas que nos saben dulces solo cuando la muerte es una compañera habitual. Si queremos ver la belleza de Jesús, primero debemos mirar con atención y honestidad la muerte. Dice aquí el filósofo francés del siglo XVII,
Blaise Pascal, en sus pensamientos que él escribió, ofrece una de las imágenes más inquietantes de la condición humana que jamás haya leído. Y presten atención a lo que escribió este señor Pascal. Dice: imagina varios hombres encadenados, todos encadenados a muerte, algunos de los cuales son asesinados cada día a la vista de los demás. Los que quedan ven su propia condición en la de sus semejantes y mirándose unos a otros con dolor y desesperación esperan su turno. Esta es una imagen de la condición humana. Eso es oscuro, ¿no? Intenta por un momento imaginarte a ti en la pesadilla de Pascal. Eres uno de una línea de prisioneros condenados a muerte por fusilamiento. Uno a la vez. Escuchas las llamadas del capitán. Listo, apunten, fuego. Oyes el sonido de los disparos. Escuchas un cuerpo caer al suelo. Luego lo escuchas de nuevo, solo que esta vez un poco más cerca. Uno a uno, los demás delante de ti en la fila son asesinados. Ya sabes en cada una de sus muertes, ya sabes que en cada una de sus muertes presagias la tuya. Estás implicado en lo que les está sucediendo. Cada muerte implica la tuya propia. Así es como Pascal ve la vida entera. Él es el condenado a muerte. Cada muerte que ve a su alrededor pronostica la tuya propia. Es una señal de lo que le sucederá, un recordatorio de que llegará su turno y todo lo que puede hacer es esperar. Pascal vivió con un sentido de solidaridad con los moribundos que muchos de nosotros desconocemos. Por supuesto, sabemos que mueren personas, incluso personas cercanas a nosotros, pero me pregunto, ¿con qué frecuencia ves tu propia muerte prefigurada en la muerte de alguien más? Para la mayoría de quienes viven en un contexto occidental moderno, la interacción personal y regular de Pascal con la muerte se siente extraña. Quizá la forma de pensar de Pascal te parezca inestable, insalubre e incluso peligrosa, pero antes del siglo pasado la perspectiva de Pascal era mucho más típica que la nuestra, y la realidad que Pascal imaginaba no ha cambiado en absoluto. Cada uno de nosotros vive con una sentencia de muerte de la que no podemos escapar. Todavía estamos esperando nuestro turno. Simplemente somos menos honestos acerca de los hechos. La mayoría de nosotros ya no vemos como lo que él veía. Ay, dirá, uy, pastor, pero qué temita escogió usted. Pero es una realidad. Es una realidad. O sea, como dice el Eclesiastés 8:8, no hay quien tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Usted y yo no tenemos esa potestad. Ni potestad sobre el día de la muerte. Aquí nadie tiene control de cuándo va a morir. Lo que es por seguro que todos vamos a morir. En la semana pasada yo estuve en un funeral y se me vino Eclesiastés 7:2, que va con lo que le acabo de leer aquí en el libro y lo que dice Pascal. Dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Usted está en una fiesta, usted está en un jolgorio, en un bembé, como le llamen. Uno parece en el gozo, en la fiesta, como que esto es lo eterno, como que esto es lo que va a durar para siempre. Pero cuando usted va a un funeral, a un velorio, usted mira y usted dice, hoy es esa persona, pero mañana puedo ser yo. Y es un recordatorio de que todos vamos a terminar ahí. Hoy estamos llorando a ese ser querido o a ese amigo. Mañana alguien va a estar llorando por nosotros. Esa es la realidad. Es un tema incómodo.
como dice aquí el escritor, para muchos aquí en Occidente, especialmente a partir del siglo XX, es difícil. No tenemos esa cercanía con la muerte, aunque hemos visto seres queridos morir. Pero en el tiempo que este señor escribió esto, era diferente. Todavía en lo que era en el siglo XIX y todavía a principios del siglo XX, la gente estaba más consciente de la muerte. ¿Por qué? Porque no había los hospitales que hay hoy en día. No había los adelantos de la medicina que hay hoy en día. Entonces era muy normal que muchas personas morían en sus casas, sin drogas, sin anestesia, sin morfina, sin nada. Donde era normal toda la familia, desde los niños, oír una persona gritando, agonizando por días o semanas, hasta que esa persona fallecía. Aquí las personas de más edad tal vez vivieron eso. Nuestros abuelos definitivamente vivieron eso. Y estaban más. Todavía yo he leído, como saben, me gusta leer mucha historia. Y leyendo yo la historia de Puerto Rico. En Puerto Rico, antes de los años 50, el promedio de vida de un hombre eran 35 años. El que llegaba a 50 era afortunado. O sea, cuando usted mira en los siglos XVII, XVIII, ustedes mira todo esto hasta el siglo XIX, todos estos predicadores muy conocidos que citamos aquí, Carlos Spurgeon, Jonathan Edwards, Whitefield, todas estas personas. Jonathan Edwards murió de 55 años. Calvino murió también 54, 55 años. Spurgeon también murió de 50 y pico de años, 54, 55 años. Para estas personas, hoy en día que se ha alargado, por decirlo de alguna manera, y que tal vez muchas personas hasta evitan ir a los hospitales, ¿no? Nos parece más distante, pero cuando se escribió, la persona, Pascal, que escribió este pedazo del libro, eran personas que estaban constantemente, y era un recordatorio continuo de que la muerte estaba a la vuelta de la esquina. ¿Cómo entra la muerte? ¿Cómo entra la muerte? Cuando vamos a Romanos 5:12, ¿cómo entra la muerte? Algo tan doloroso, algo que causa tanto miedo, algo que causa a veces espanto, que causa dolor cuando perdemos un ser querido. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En el momento en que Adán desobedeció, la advertencia que Dios le dio en Génesis 2:17 le dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tenía todos los árboles para comer, solamente de ese no puedes comer. Pero ¿cómo es el corazón humano? Que de lo que te dicen que no puedes, de lo prohibido, eso es lo que queremos. Lo prohibido siempre es lo que buscamos. Y eso fue lo que hizo Adán, y eso que él no tenía la naturaleza caída que tenemos nosotros. Y desobedeció y comió. Y aquí vemos la importancia. Si usted cree que los primeros capítulos de Génesis es una fábula, el Evangelio no tiene sentido. Como cuando aquí predicamos de los primeros 3 capítulos de Génesis, dejamos claro que esto es un hecho histórico. El libro de Génesis no es un libro simbólico como lo es el libro de Apocalipsis. El libro de Génesis es un libro histórico. Lo que está narrando es historia, hechos que sucedieron, como el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Son libros históricos, inspirados por Dios, pero para darnos una información. Y entonces vemos que por la desobediencia de Adán es como entra la muerte. Pero cuando entra la muerte, el Señor le dijo: el día que comas ciertamente vas a morir.
Cuando él desobedece, entra la muerte. Primeramente entra la muerte espiritual. Adán muere espiritualmente. Como vamos a ver, nosotros nacemos y venimos a este mundo muertos espiritualmente. Vivos, caminamos, tenemos una conciencia, tenemos una voluntad, nos movemos, pero espiritualmente venimos muertos, porque en el momento en que Adán desobedeció, entró la muerte espiritual, entró la muerte física y entró la segunda muerte, la muerte segunda, que es la condenación eterna en el infierno. Y con el favor de Dios, hoy no vamos a poder cubrir las tres. Vamos a ver si puedo llegar aunque sea a las primeras dos. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Es así como entra. Por eso es que es normal que aunque usted y yo seamos cristianos, cuando hablamos de la muerte nos causa temor. ¿Por qué? Porque es algo antinatural. La muerte es antinatural. El hombre fue creado para vivir para siempre. Entonces, como cuando entra la muerte por causa del pecado, es algo antinatural, a lo cual nos causa temor. Es normal tener temor por la muerte. Aún como cristianos, que vamos a ver lo que dice la Escritura, para los que mueren en Cristo, pero aún así nos causa temor. Porque si yo digo, ¿cuántos quieren partir y estar con Cristo? ¿Cuántos quieren estar en la gloria de Cristo? Seguramente todo el mundo aquí alza la mano. Entonces digo, bueno, ¿cuántos se quieren morir hoy? No creo que nadie alce la mano. Entonces vemos. Pero para estar con Cristo se tiene que morir primero. ¿Pero por qué? Porque en el fondo nos causa temor. Porque es algo que no es natural. Como dije, en el momento en que desobedeció, al momento murió espiritualmente. Y empezó a morir físicamente. No cayó muerto al momento, pero empezó a morir físicamente. Duró 900 y pico de años, pero finalmente murió. Y entra también lo que es la muerte segunda, que es la condenación eterna. En Efesios capítulo 2, versículo 1, y vamos a empezar hablando de lo que es la muerte espiritual. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que está diciendo de nosotros? Nosotros somos salvos porque fuimos escogidos incondicionalmente por Cristo. Esa es la doctrina de la elección incondicional. Pero eso no significa que nacimos salvos o que nacimos vivos espiritualmente, no. Éramos hijos de ira igual que los demás. Y la Biblia dice que estábamos muertos espiritualmente. Y esa es la realidad de toda persona que no está en Cristo. Usted está muerto espiritualmente. Usted puede decir, no, pero tú estás loco. Mira, pero si yo tengo más vida que nunca. No, algo exterior, algo superficial. Pero por dentro está muerto espiritualmente, es lo que dice la Escritura. En Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecado. Esa es la realidad de toda persona que no está en Cristo y es la realidad de nosotros antes de estar en Cristo. Estábamos muertos en pecado. Y los que no están en Cristo siguen estando muertos espiritualmente. Y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. En el momento en que venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, recibimos la vida y nuestros pecados son perdonados. Antes de eso estamos muertos espiritualmente. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Es muy normal, muchas personas que a veces son en una fiesta, en un party, pueden ser el alma de la fiesta. Puede ser el centro de atracción.
¿Y cuántas veces esa misma persona cuando ha llegado a su casa se ha quitado la vida? Eso ha ocurrido hace unos años atrás. Este comediante muy famoso, un hombre que dicen que en lo personal siempre era el alma de la fiesta, aparte de que su profesión era ser cómico. ¿Cómo es? Williams. Robert Williams. Yo leí sobre él y dice que se sorprendieron porque era una persona siempre jocosa, o sea, una persona siempre contenta, aparentemente, pero parecía de grande depresión y terminó quitándose la vida. Y en muchos casos ocurre así, las personas aparentan una vida que no tienen. Muchos recurren a la droga, muchos recurren al éxito, puede ser el éxito en los negocios. Hay personas obsesionadas con el éxito y no es malo querer tener éxito. O no es malo quererte superar en tu trabajo. Pero ¿cuántas personas cuando de repente han perdido su trabajo? El trabajo que estuvieron años, donde ellos se identificaban que eso era su vida. Y de buenas a primeras los botan, los despiden, terminan quitándose la vida o haciendo disparate de ir a acribillar a medio mundo allí y después matarse. ¿Por qué? Porque no ven una vida después de eso, porque eso era su vida. Muchas personas hoy en día es muy normal, o sea, especialmente los más jóvenes y a veces ni las... Esto hay que decirlo porque a veces no son los más jóvenes tampoco. En el Facebook, aparentando así y todito una felicidad y poniéndose así, lo primero que están mirando a ver cuántos likes recibe, cuántos me gusta recibe, porque eso los hace sentir importantes, eso los hace sentir con vida, eso los hace sentir alguien. ¿Y cuántas de esas personas, después que miran todos los likes y todos los que me gusta que le dieron, están completamente vacías? Vacías. Es una apariencia. Es una apariencia, igual que la cuestión del filtro que engaña a muchos con el filtro ese. Igual que la cuestión del filtro, también así, o sea, eso es como si fuera un filtro, presentan una personalidad que no son ellos. Felices, así, asá, pero están muertos espiritualmente. Y muchos tratan de llenar ese vacío con las drogas, con el alcohol, con la pornografía, con diferentes placeres, con el trabajo. A lo mejor alguno el trabajo es su escape, porque están vacíos, Y ese vacío no lo pueden llenar porque es que están muertos espiritualmente. Como vamos a ver, la única manera de salir de ese vacío es Cristo cuando le da la vida eterna. Los resucitas espiritualmente. Mientras tanto están vacíos. Tal vez alguien dirá, bueno, pastor, ¿sabe qué? Eso está bueno y todo, pero yo no me siento vacío. Yo no soy cristiano y yo me siento muy feliz de la vida. Y eso es muy posible que sea así también. Hay personas que el cáncer se les descubre en una etapa temprana, empiezan a tener síntomas, empiezan a tener dolor, empiezan a tener incomodidades y lo descubren, por decirlo así, en una etapa temprana. Hay otros que tienen el mismo cáncer y no saben que están muriéndose y no saben la situación en que está. Y ya cuando lo vienen a descubrir ya no hay más nada que hacer. Yo he sabido de casos así que lo que han durado a veces son una semana después que se lo descubrieron. Y la gente dice, wow, pero es que la persona nunca dio síntomas. Quiere decir que algunas personas pueden también en lo espiritual presentar los síntomas de ese vacío. Pero hay quien no, a lo mejor no siente ningún vacío. Entonces es un error, aunque la intención yo reconozco que es muy buena, es un error de muchos evangélicos cuando están evangelizando, decirle a las personas, mira, yo sé que tú tienes un vacío en tu corazón y ese vacío solamente lo puede llenar Cristo. Bueno, puede ser que esa persona siente ese vacío, pero ¿y si no lo siente? Si no lo siente. Y a lo mejor la persona dice, no, pero es que yo no me siento vacío, yo me siento muy feliz y muy contento. La vida me es de maravilla. Yo no me siento vacío. Y que usted le va a decir, no, es que tú te tienes que sentir vacío. No, es que no me siento vacío.
Entonces le arruinó el plan evangelístico a usted. Porque es verdad, hay gente que no se sienten vacía. Mire, yo por experiencia propia, y a mí no me gusta hablar en lo personal, porque no estoy aquí hablando para hablar de mí. Y si hablo, pues me gusta hablar entonces de las cosas malas. Pero yo recuerdo en una época en que yo estaba completamente apartado, en que yo estaba muy contento con mi pecado. Muy contento. Y yo tenía conocimiento de la palabra. Pero yo me disfrutaba mi pecado. Yo no me sentía vacío. Eso sí, cuando yo en la noche me acostaba y me ponía a mirar el techo, yo recuerdo y decía, negro, si te mueres hoy te vas para el infierno. Pero yo me sentía muy contento. Yo a veces pensaba, decía, ay, cuánta gente estarán envidiando hacer lo que yo estoy haciendo, estar en la posición que yo estoy. O sea, yo no sentía ningún vacío. Estaba condenado, pero yo no me sentía vacío. Y eso aún es todavía más peligroso. Que yo esté hoy aquí, predicándole a ustedes, es por la pura gracia de Dios. Porque yo lo que me decía era que el Señor me hubiese cogido así, y me hubiese dado una clase de pata, y me hubiese echado al infierno directo. Porque teniendo conocimiento hice lo que hice. Lo cual nos lleva a que no es solamente el conocimiento. Usted puede tener conocimiento y no obediencia. Podemos tener conocimiento, y aquí la mayoría tal vez tenemos conocimiento. Es qué hacemos con ese conocimiento. La madurez no viene por tener conocimiento, aunque para adquirir la madurez usted tiene que tener el conocimiento, pero automáticamente no le da el conocimiento. Usted puede tener el conocimiento y no obedecerlo. ¿Y qué hace con él? Por eso es que la Biblia, ¿qué dice Santiago? ¿Tú crees que Dios es uno? Pues mira, bien haces. Bien haces. ¿Tú crees que Dios existe? Bien haces. ¿Tú crees que Jesucristo murió en la cruz por los pecados? Bien, muy bien. Pero eso no es suficiente. Porque Santiago dice, los demonios creen eso y tiemblan. Lo que muchos humanos no hacen de temblar, los demonios tiemblan. Lo cual un mero conocimiento no garantiza que usted y yo seamos salvos. Lo he dicho muchas veces. Un mero conocimiento, podemos tener la teología correcta y aún así estar perdidos, como vamos a ver aquí más adelante. Entonces la condición de cada persona, si usted no está en Cristo, usted puede sentir el vacío porque está muerto espiritualmente, como puede ser que no lo sienta. Porque el pecado es engañoso y el pecado nos puede hacer sentir. Una persona que ha tenido éxito, una persona que aparentemente le va todo bien. Yo en estos días publiqué algo en el mismo Facebook acerca de eso, que muchas veces las misericordias de Dios para los impíos son una maldición. Porque en vez de atraerlos a Cristo, lo que hace es hundirlos más al infierno. Las mismas misericordias que usted y yo podemos dar gracias a Dios porque reconocemos que vienen de la mano de Dios. Esas mismas misericordias sirven para que muchos impíos e incrédulos todavía rechacen más a Cristo porque se aferran a esas cosas y no hay tiempo para Dios. Yo estoy feliz con mi vida, yo estoy feliz con lo que tengo, yo estoy feliz con lo que he logrado. Pero la realidad sigue siendo la misma. Están muertos espiritualmente. Puedes aparentar una vida que no tienes. Puedes aparentar un cristianismo, y a esto vamos. Esto no solamente es para las personas fuera de la iglesia. Esto se aplica a personas dentro de las congregaciones cristianas. Venga conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis 3:1 dice... El Señor le dice, aquí vemos al Señor hablándole a la congregación de Sardis. Le dice a una congregación, mis hermanos, yo conozco tus obras, que tienes nombre, o sea, tienes reputación de que vives y estás muerto. Aquí tenemos una congregación completa que tenía reputación de ser una congregación a lo mejor llena del poder de Dios, con milagros,
una congregación muy conocida, ha crecido de una manera tremenda. ¿Sabe qué el Señor le dice? Tú puedes engañar a los demás, a mí no me engañas. Tú tienes reputación, tú tienes nombre de que vives, pero tú estás muerto. Hay congregaciones completas así. Estas congregaciones, estas mega iglesias que usted ve, donde estos charlatanes del Evangelio de la Prosperidad, iglesias de 1,000, 5,000 personas más, congregaciones muertas donde no se predica el Evangelio, donde no se habla de arrepentimiento, donde no se habla de santidad, solamente se habla de ven a Cristo, pacta con Dios para que te dé los $100, te devuelva 1,000, para que te dé carro, para que te dé Rolls Royce, para que te dé todo este tipo de cosas. Pero pueden tener nombre, reputación. Usted y yo podemos tener una reputación, pero una cosa es lo que la gente piensa que nosotros somos y otra cosa es lo que usted y yo realmente somos. La reputación puede ser buena. Podemos tener reputación de un gran hombre de Dios, de una mujer de Dios, de una persona piadosa, pero Cristo que mira nuestro corazón sabe que somos apariencia, sabe que estamos muertos.